les damos la bienvenida a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Michelle Zambrana y para mí es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida nuevamente a un episodio más. En este programa me encuentro acompañada del pastor José Luque. Pastor, muchas gracias por acompañarme. Con mucho gusto, es un placer siempre compartir con ustedes. Y muchas gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, que se ha tomado el tiempo de conectarse con nosotros y esperamos que estén ya preparados para poder aprender acerca de un tema muy interesante, pastor, que tenemos Sí, para compartir en la este verdad que episodio. sí, bastante interesante, sí. Bueno, y es que hay una situación preocupante dentro de la iglesia, y es que son muy pocas las personas que leen las escrituras. Estadísticamente hemos encontrado que esta es una realidad. Encontré una encuesta que se realizó en Estados Unidos, pero creo que esto es una realidad que se puede decir que está presente en todas partes del mundo, Sí. y que América Latina no queda excluida de esto. Pero si lo vemos, en esta encuesta que hizo Lifeway Research, encuestó aproximadamente 2.500 cristianos protestantes en Estados Unidos acerca de la frecuencia con que leen las escrituras, y los resultados fueron los siguientes. Solamente el 32% dijo leer la Biblia diariamente, el 27% varias veces por semana, el 12% solamente una vez por semana, el 11% dijo que meditaba en las escrituras algunas veces al mes, el 5% una vez solamente cada mes, y el 12% restante dijo que rara vez o nunca leían la Biblia. Esto es preocupante porque realmente las escrituras son las que nos ayudan a mantener una relación con Dios, nos ayudan a conocerle y fomentan y alimentan esa relación que tenemos con nuestro Creador. Así es que la intención de este programa, hermanos, es que podamos motivarnos como cuerpo de Cristo a acercarnos a las escrituras, pero también, pastor, hacerlo de la manera correcta. Así es. Porque podemos tener errores, tal vez, al acercarnos a las escrituras, que vamos a tratar en el programa de esta noche. Sí, la verdad que las estadísticas son tristes, son lamentables, y aunque es una estadística en Estados Unidos, pero es una realidad que se repite en algunos países más, en otros menos, en toda Latinoamérica, y ni qué decir, por ejemplo, en Europa, que Europa ya es un continente, Europa occidental, por lo menos occidental, es un continente ya que se ha olvidado de Dios. Es poca la presencia de una iglesia cristiana verdadera que se basa en las escrituras, y son muy nominales, ya no, ni siquiera los protestantes que están allá en Europa, y menos los católicos, son nominales, o sea, no son personas practicantes, poquísimos son los practicantes, y específicamente en Europa occidental, quienes están, como por decirlo de alguna manera, sacando la cara, son los latinos que han ido allá a Europa, ¿no? Entonces las iglesias evangélicas en su gran mayoría están compuestas por latinos y no por nativos de europeos, ¿verdad? Entonces ellos son los que todavía están ahí con esa llamita. Bueno, con más responsabilidad deberíamos entonces tomar este tema, motivar más a las personas a que se acerquen a las escrituras, y es que la misma palabra nos motiva. Constantemente lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 1, lo vemos en Josué 1:8, que Dios nos pide que nos acerquemos a Él a través de su palabra y que lo hagamos constantemente. Y es que una interpretación correcta de las escrituras nos va a ayudar también a tener una aplicación en nuestra vida que refleje la voluntad de Dios. Sí, definitivamente ese es un tema que me encanta porque justamente en este tiempo, aparte de la escuela de obreros, estoy también con otra iglesia enseñando hermenéutica. Y es interesante cómo ellos se han como emocionado porque no sabían muchas cosas con respecto a la interpretación de la palabra del Señor. Y esto Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, y me gusta, traje esta Biblia porque ahí hay más, pero ahí me gusta todavía este sistema, ¿no? Físico. Yo sé que ahí está la tecnología y está perfecto, y también la uso, pero a mí me gusta así.
con los libros. Y me gusta esta versión, la nueva versión internacional, porque dice con respecto a interpretar bien las escrituras, Pablo le dice a Timoteo 2, 14, 15, le dice: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Y esto es lo que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, para interpretar la Biblia, o mejor dicho, ¿por qué es importante interpretar bien la Biblia? Que hay varias preguntas ahí, pero hermanos, porque, bueno, primeramente es una responsabilidad nuestra de la iglesia y no solamente del pastor, aunque los pastores y los líderes estamos llamados a hacerlo, especialmente los que tienen responsabilidades de liderazgo. Ellos son los que tienen la responsabilidad porque están guiando a determinado grupo. Por lo tanto, ellos deben ser los primeros en interpretar correctamente el texto. Y para eso se requiere trabajo, ciertamente. Se requiere interpretar bien el texto tal como lo dice ahí Pablo a Timoteo, porque, vamos a ver, si yo interpreto mal un pasaje o no me esfuerzo en interpretar bien un pasaje, obviamente por contraste voy a interpretarlo mal. Y al interpretarlo mal va a surgir una mala aplicación, una mala enseñanza y por ende una mala práctica dentro de la iglesia. Y hay ejemplos de ejemplos, pero por ejemplo el clásico ejemplo de cómo interpretar mal un pasaje, y eso llevó a prácticas erradas. El clásico ejemplo de Levítico, cuando se le dice: el varón no debe usar ropa de mujer ni la mujer ropa de varón. Entonces es el único texto que esgrimen los defensores de que las mujeres no deben usar pantalones sin mirar a nadie, ¿no? Entonces de ahí se agarraron. Y yo vengo de esos grupos, porque en mi tiempo, cuando nací en la iglesia, esa era la forma como se interpretaba el pasaje, y ahí se decía: hermanas, ustedes no pueden usar pantalones porque la Biblia dice que la mujer no debe usar ropa de varón. Bueno, vea qué malinterpretación, porque primero no toman en cuenta el contexto histórico, no toman en cuenta el propósito del libro, en que fue escrito, el tiempo en que fue escrito. Y Levítico, bueno, si hay que aplicar Levítico al día de hoy, literalmente estamos listos. Estamos listos porque hay una serie de disposiciones levíticas que no son para nuestros tiempos, y si tendríamos que aplicarlos, ahí sí nos volveríamos al tiempo siglos antes del Señor Jesucristo, y eso no es posible. Entonces es muy importante en estos tiempos interpretar bien, correctamente el texto bíblico, porque nos va a llevar a una correcta interpretación del texto, a conocer mejor a Dios, a conocer mejor la voluntad de Dios. Y aquí quiero tal vez decir algunas cositas más. No podemos nosotros servir a Dios a quien no conocemos. Claro. ¿Y cómo entonces conocemos a Dios? A través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué encontramos en el servicio a Dios hoy día? Y no hablo solamente de la iglesia local, sino hablo a nivel, justamente por las estadísticas que mencionaste, a nivel global. Encontramos personas que están sirviendo a Dios pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia y menos la ponen en práctica. Pastor, y qué preocupante, porque ¿qué pasa con una iglesia donde sus miembros no conocen al Dios que se supone le están sirviendo? Eso es terrible. Eso es terrible porque eso nos está llevando a un servicio, a un activismo puro. Cuando uno sirve en una cosa y en otra cosa, pero no conoce al Dios a quien está sirviendo, eso se vuelve en puro activismo. Activismo puro y sin fruto. ¿Por qué? Voy a explayarme aquí un poquito. Porque resulta que, ¿qué me alimenta a mí? ¿Qué hace crecer mi vida espiritual? ¿El servicio? No. El servicio es una manifestación de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por mí. Lo que va a hacer crecer mi vida, lo que me va a hacer madurar, lo que me va a hacer parecer mi carácter al carácter de Cristo es la palabra de Dios. Claro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi fe aumente, si yo quiero parecerme más a Cristo,
Bueno, tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo parecerme yo a Cristo si no conozco a través de lo que Él ha revelado al Dios que se ha revelado en la palabra del Señor? Entonces vemos muchas personas que sirven, pero no saben a quién están sirviendo. Vean, una vez hice este ejercicio, hice una pregunta a un grupo de servidores en otra iglesia y les dije, háblenme acerca de, por ejemplo, qué dice la Biblia acerca de la Trinidad, algo tan sencillo. Menciónenme algunos pasajes donde ustedes me pueden hablar de la Trinidad. Yo soy un inconverso, pero yo llego a ustedes y les pregunto, ¿ustedes son cristianos, sirven a Dios? Entonces, convénzame a mí de que la Trinidad es cierto a la luz de la Biblia. ¿Qué crees que pasó? Puros grillitos. Silencio, silencio. Y otra vez les dije, hice este ejercicio, le dije, vamos a ver, no soy cristiano, o más bien, yo soy testigo de Jehová. Convénzanme, ustedes que son cristianos evangélicos, convénzanme a la luz de la Biblia de que Jesucristo es Dios. Pero Dios, el Dios de la Biblia. Otra vez, silencio. Y si hacemos ese ejercicio en diferentes congregaciones, nos vamos a llevar una sorpresa, porque tenemos gente que está sirviendo pero no está preparada ni capacitada para esto. Y es grave porque estamos sirviendo a un Dios que no conocemos, lamentablemente, y pensamos que en el servicio a Dios, en el servicio que estamos ofreciendo, que no es malo, ojo, no es malo, pero sería mucho mejor si conociéramos a quién estamos sirviendo. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces estamos con personas en el servicio, pero que su carácter no lo están reflejando, el carácter de Cristo no lo están reflejando, que eso es lo importante. Y eso justamente, ¿de dónde proviene? De una buena interpretación de la palabra del Señor, que me hace conocer mejor al Dios de la Biblia. Y es justamente por eso, hermanos, que queremos compartirles en este episodio esos métodos prácticos para interpretar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Como lo decía el pastor, no solamente pues para pastores, para predicadores o para servidores, sino que la intención también es que todo creyente, todo discípulo de Cristo pueda acercarse a las Escrituras de una forma correcta. Y creo que esto va a impactar también, como usted lo decía, pastor, en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Sí. En lo que reflejamos y en nuestro testimonio. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestro objetivo al buscar realizar una correcta interpretación del texto bíblico? Bueno, en primer lugar, el objetivo para interpretar bien el texto bíblico es conocer lo que el autor quiso decir. Okay. Ir al texto y conocer el sentido que quiso comunicar el autor original. Por ejemplo, hablemos de Pablo, ¿no? ¿Qué quiso comunicar Pablo a sus oyentes originales? ¿Qué quiso comunicar el apóstol Pablo? Y para eso se requiere, obviamente, diligencia, paciencia, sobre todo, y seguramente vamos a hablar de esto más adelante, dirección del Señor, porque sin dirección del Señor no podemos nosotros interpretar el texto que inspiró el mismo Espíritu Santo. Entonces, y eso hablando de algo que tal vez sea un género literario más sencillo, que es las cartas, ¿no? Las epístolas, las cartas. Pero si vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, en donde tenemos que interpretar profecías, donde tenemos que interpretar literatura sapiencial o libros de sabiduría, donde tenemos que interpretar leyes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, un paréntesis aquí, Levítico, vuelvo a Levítico, y Éxodo también, o Deuteronomio también, que tiene las leyes que Dios dio en el pacto con el pueblo de Israel en Sinaí. Por ejemplo, Levítico. Levítico, si uno lee Levítico, que poca gente lo lee y pocas personas lo predican y lo enseñan, no conozco a alguien que haya, una iglesia que haya sistemáticamente enseñado sobre Levítico, pero vamos a ver, ¿cómo es que Levítico, con sus disposiciones legales para el pueblo, para un pueblo que vivió 1000 años antes de Cristo,
en el desierto, ¿cómo es que Levítico sigue siendo palabra de Dios para nosotros? Si decimos que toda la escritura, y cuando decimos toda, incluye el Levítico, es palabra de Dios, ¿cómo nosotros extraemos las enseñanzas de Levítico para nuestros días siglo XXI? Entonces es ahí donde se requiere justamente esto de estudiar el género literario, el propósito y extraer el principio, no la letra, porque si nos apegamos a la letra, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de aplicación actual. No podemos nosotros agarrar un texto de Levítico y aplicarlo al día de hoy. Y permítame dar un ejemplo. Voy a ir a Levítico, ya que me agarré con Levítico. Y en Levítico hay un pasaje muy interesante que, vamos a ver si lo encuentro, que tiene que ver con digamos, ahí dice que ciertas personas no pueden ministrar. Está en otra, lo encontraba más rápido en la otra Biblia, pero vamos a ver. Ahí dice que una persona que tiene un defecto físico, que tiene, por ejemplo, que es cojo, que es renco, es enano, dice, no puede ser sacerdote, no puede ser levita, no puede servir al Señor, ¿no? Entonces, si aplicamos ese pasaje para nuestros días, o sea, todo aquel que tenga un defecto físico no puede servir a Dios, según Levítico. Imagínense eso aplicarlo hoy. No se puede, porque tenemos hermanos con defectos físicos. Yo conozco un hermano, por ejemplo, hay un evangelista que yo conozco, no voy a decir su nombre, pero este es un tremendo evangelista, él es dominicano, y el Señor lo usa mucho, y es enano. Según Levítico, ese hombre no puede. Lo encontramos, pastor, en Levítico 21. Ya voy. 16 al 21. Ahí está, ok, gracias. Es que en la otra Biblia lo tenía bien marcadito, en esta no, pero dice... Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y aquí vienen los defectos: varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, y esto es risible, pero así dice, o testículo magullado. O sea, imagínense los efectos que mencionan aquí y que según este texto no pueden servir en ese momento. Si lo aplicamos literalmente sería terrible, porque hay mucha gente con estos defectos que no podrían servir. Entonces, para aplicar Levítico, que es palabra del Señor, entonces tenemos que ir al principio. ¿Cuál es el propósito por el cual se escribe Levítico? Entonces, extraer el principio, no la letra, y aplicarlo a nuestros días. Entonces, qué importante que es conocer todo esto para interpretar bien el texto bíblico, y ese es el primer objetivo. Todo esto para decirte es el primer objetivo. También recuerda, pastor, que usted nos había dicho en Escuela de Obreros que si vamos a aplicar literalmente un pasaje de Levítico, tendríamos que aplicar de la misma manera todo el libro. Todo el libro. Porque es la ley, entonces si no puedo agarrar un pedacito de la ley y decir, esto sí me sirve, esto no me sirve. No, si usted aplica todo, y aquí en Levítico era así, todo lo que estaba, todas las disposiciones descritas en Levítico tenían que aplicarse. No como ahora que yo me agarro, me sirve me sirve el no. Si usted aplica uno, tiene que aplicar el conjunto, literalmente hablando, si fuera así. Pero esa es una mala práctica. Y el segundo objetivo de una buena interpretación o para interpretar bien el texto es, vamos a ver, darle al pueblo una palabra, la palabra de Dios, lo más fiel posible al texto bíblico. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de darle al pueblo el texto lo más fiel posible a lo que quiso decir el autor, entonces tenemos una interpretación correcta, una interpretación apegada al texto y no mi propia interpretación. Por ende, el pueblo es edificado.
el pueblo recibe un buen alimento. Y esto tiene que ver con algo que siempre repito, y me repito a mí mismo, ahí en 1 Timoteo 4:16. Este pasaje me lo repito mucho a mí mismo porque es una advertencia. Y dice, ten cuidado de ti mismo. Ojo, nosotros somos los peligrosos. No dice ten cuidado del enemigo, ten cuidado del hermano, ten cuidado de aquí. No, es uno mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Doctrina es importante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, a los que te oyeren. Entonces también lo contrario es cierto, de que si yo no persisto en la doctrina, no tengo cuidado en ello, no persisto en ello, entonces si enseño el error, me pierdo a mí mismo, y también llevo al error a toda una iglesia. Lo que ha pasado, bueno, tristemente en muchos lugares se ve esto, ¿no? Como hay gente que comenzó bien y que ahora ha sido arrastrada por un líder carismático y que dice que recibió una revelación o interpretó mal el texto, y resulta que ahora tenemos una iglesia, un movimiento herético. Claro. Y lo Eso es vemos terrible. muchísimo. Bastante, bastante. Pastor, leía en un libro acerca de interpretación que con frecuencia nosotros nos acercamos al texto y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué me dice este texto a mí? Ajá. Y que eso es un error. La primera pregunta que me debo hacer es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Sí. Antes de preguntarme qué me dice a mí. Sí. Y analizar en su contexto. Correcto. Primera, por eso vamos, reitero lo que estaba diciendo anteriormente. Para interpretar el texto, nosotros no tenemos que partir de aquí, siglo XXI, hacia atrás, sino que tenemos que ir al contexto histórico en que fue escrito ese libro y qué decía ese texto allí, y luego aplicármelo a mí. Y eso requiere obviamente trabajo. Aquí voy a ser un poco técnico, pero por ejemplo, uno de los métodos para estudiar la Biblia e interpretarla bien se llama el método inductivo, el método bíblico inductivo. Y el método bíblico inductivo consta de 3 partes. La primera es observación. Si agarramos un triángulo, así, entonces la base, la mayor parte de ese triángulo, la base, es observación. Luego el pedacito que está arriba es interpretación, y el más pequeñito, ya la puntita del triángulo, sería aplicación. Hoy es lo contrario. Se invirtió, entonces, si invertimos el triángulo, la puntita vendría a ser interpretación, es lo que más se hace. Aplicación, perdón, lo que más se hace. Una fajita de interpretación y una fajita mínima de observación. Eso es lo que vimos hoy. Al proceso de observación, ahí entra lo que es estudiar el contexto histórico, el propósito, por qué se escribe ese libro, o esa carta, o esa profecía, quién fue el autor, porque entendiendo quién es el autor entendemos mejor o interpretamos mejor, el tiempo en que fue escrito, para qué fue escrito, en qué idioma fue escrito. Todo eso requiere trabajo. La gramática es importante también, por eso que es importante aquí ir al texto, sí, y usar una versión, pero también usar otras versiones diferentes al texto que uno usa, porque tal vez un texto aclara mejor el sentido de lo que estamos leyendo, que no es tan claro, por ejemplo, en Reina Valera 1960, pero sí tal vez en esta nueva versión internacional o otro texto moderno nos puede dar una mejor luz del pasaje que estamos estudiando. Entonces, la observación, estudiar el pasaje en su contexto. ¿Qué dijo allí? Para después, una vez descubrir qué dice el texto, entonces decir, bueno, después, esto es lo que me dice a mí, la aplicación. Primero observar, luego interpretar y luego aplicar. Lo que hacemos ahora es a la inversa. Aplicamos rápidamente un texto para mi vida y bueno, sin haber observado.
sin haber observado lo que dice el texto. Y de ahí han derivado muchas doctrinas, muchos dogmas, que no tienen un sustento bíblico, por lo menos cuando se estudia a profundidad no tiene un sustento bíblico. ¿Y qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay hermanos que dicen que tal doctrina dice esto según el pasaje tal. Pero cuando uno analiza el pasaje que ellos esgrimen para apoyar esa doctrina, resulta que no dice lo que ellos dicen. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, disculpen hermanas, pero este es el ejemplo clásico que me gusta usar para ilustrar esto. Por ejemplo, la posición de la mujer en la iglesia. Entonces yo agarro, la posición de la mujer en la iglesia es según 1 Timoteo capítulo 2, dice la mujer tiene que, no se le permite a la mujer tiene que callar. Enseñar. Entonces la mujer, hermanos, no puede enseñar en la iglesia según 1 Timoteo 2, y la mujer tiene que estar callada y sujetarse al esposo, y si quiere preguntar algo, pues lo que pregunte a su esposo en la casa según 1 Corintios 14. Y ahí hice una doctrina y pongo apoyo bíblico, entre comillas. Pero si uno analiza el texto en su contexto, lo que quiso decir el apóstol Pablo no dice tal cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, decir y esgrimir, es que la Biblia dice, sí, la Biblia lo dice, el texto, la letra, pero usted no se preocupó en estudiar el contexto, el propósito, el autor, para qué fue escrito, etcétera, etcétera. Y no estudia el pasaje en el contexto grande, que es un capítulo completo o todo el libro. Es el peligro que tenemos cuando no interpretamos bien la Biblia y hacemos ese ejercicio que vos acabas de decir, que parto de aquí hacia atrás y no ir al contexto, ponerme los zapatos de los oyentes para luego yo interpretar bien y luego aplicar bien. Y es que justamente corremos el riesgo de interpretar desde nuestra óptica y no desde el propósito de Dios, sí, en el mensaje que nos quiso transmitir. Así es. Pero pastor, entonces, llegando a este punto, que Dios tiene un propósito al transmitir su mensaje, las escrituras, ¿qué papel juega el Espíritu Santo con respecto a la interpretación y la aplicación de las escrituras? Fundamental, fundamental. Sin el papel del Espíritu Santo no podemos interpretar la palabra del Señor correctamente. Vamos a ver, capítulo 14, 15, 16 de Juan. Ahí está definido el papel del Espíritu Santo o la función del Espíritu Santo cuando Él venga. Ahí recordemos que en el capítulo 14 el Señor le dice a sus discípulos que Él se va a ir. Pero y que nos conviene. Y que nos conviene. Y que conviene, correctamente. Él conviene que Él se vaya. Muy bien. Pero no va a dejar solo, va a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Y dentro de las funciones que tenemos, o que nos dice ahí que va a ser el Espíritu Santo, es guiarnos a toda verdad. Él nos va a enseñar todas las cosas, o nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo, y nos va a guiar a toda verdad. Entonces, el papel del Espíritu Santo es fundamental. Sin Él no podemos nosotros interpretar el texto que según de Pedro 1:15 fue inspirado por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mal haríamos nosotros no depender del Espíritu Santo a la hora de interpretar el texto, porque necesitamos definitivamente la ayuda, el auxilio de Él para interpretar el texto, luego aplicarlo, darle una buena enseñanza, un buen alimento al pueblo de Dios. Entonces, es fundamental. ¿Y qué pasa, pastor, con alguien que tal vez tiene mucho conocimiento bíblico, pero no tiene esta relación con el Espíritu Santo? Bueno, se convierte en letra muerta, y eso es justamente... Vamos a ver, un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, y era una eminencia dentro del mundo judío, digámoslo así, dentro del ambiente religioso judío. Él dice en su testimonio que era fariseo de fariseo, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, era muy celoso, pero
tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo para después darse cuenta de que todo lo que sabía no servía nada. Entonces, ¿qué pasa con una persona que conoce mucho de Biblia, se la sabe así de tapa a tapa, pero que no tiene o que no pide el auxilio del Espíritu Santo, depende de su intelecto? Pues pasa lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, vea lo que dice. Pasa esto. Comienzan bien pero terminan mal. Dicen, voy a leer desde el 1:15 en adelante. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Y cómo va a militar la buena milicia el apóstol Timoteo? Y Pablo le dice, versículo 19, 1, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dos colaboradores del apóstol Pablo que comenzaron bien, pero justamente porque no mantuvieron la fe y la buena conciencia, naufragaron, desecharon eso y naufragaron. Entonces uno conoce gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa, la conoce bien. Es increíble el conocimiento que tienen, pero el orgullo intelectual, eso hace que sean personas con un orgullo intelectual tremendo. Y cuando uno quisiera tal vez decirles algo por alguna falta que ellos han cometido o porque se han desviado, dicen, no me digas nada porque yo conozco la Biblia. Conozco la Biblia. Y pasa esto, ¿podemos tener nosotros una correcta interpretación? Sí. Esas personas conocen bien la Biblia, saben de una buena interpretación, intelectualmente hablando, pero que no la aplican. Pasa eso también. Que conocen bien, hicieron el trabajo de observación, interpretación y aplicación, hasta ahí, observación e interpretación, pero no la aplican. Y su vida es totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios que tienen que ser. Eso es tremendo, porque son personas muy inteligentes, conocedoras del texto bíblico, pero no aplican a su vida. Y otro ejemplo de esto, para terminar esta parte. Hay muchos biblistas de otras denominaciones, hablemos de denominaciones cristianas evangélicas y también católicas romanas o de otras tendencias cristianas o denominaciones cristianas. Resulta que saben mucho de Biblia, bastante, saben los idiomas bíblicos, conocen todas las mejores técnicas de interpretación y interpretan de una manera increíble, pero no la aplican a su vida. De nada sirve eso, para nada sirve. Claro, y es que como hablamos justamente en la temporada anterior, es solamente por obra del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar la palabra de Dios a hacer la vida en nosotros. Sí, solamente así. Aquí creo que voy a ver si encuentro este pasaje que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice, pero Dios nos las reveló hablando de las Escrituras a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, luego dice el versículo, el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos el Espíritu de Dios para saber la voluntad de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos definitivamente el Espíritu Santo para leer el texto y mucho más a la hora de interpretarlo.
y luego aplicarlo, obedecer lo que dice la palabra del Señor. Claro, pastora, pero en esto hay que tener como un equilibrio, porque hay otro extremo en el que hay personas que dicen, bueno, es que 2 Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Qué lindo, ¿eh? Entonces, desechamos esta parte y queremos solamente revelación del Espíritu Santo, pero revelación que venga de otra parte que no sea de las Escrituras. Sí, es un problema que hasta el día es lamentable. Estamos en pleno siglo XXI y se supone, bueno, uno supondría que eso ya estaba superado. Sin embargo, este servidor ha enseñado en diferentes grupos y todavía hay grupos que dicen eso, esgrimen eso. Una vez me acuerdo que estuve enseñando en un grupo, una denominación, no voy a decir cuál para para no ponerlos en mal, pero terminé las 4 semanas de enseñanza y al final me dice, uno de ellos me dice, no, la verdad, la letra mata y el espíritu vivifica. Aquí es que hay que orar y pedir revelación de Dios para hablar de la palabra, para predicar y para enseñar. ¿Cómo cree que me sentí yo después de 4 semanas de estar diciéndole todo esto y después que me salgan con esto? Yo digo, Señor, no, lamentablemente. Y ahí vea qué malinterpreta. Ahí vamos con el tema de la mala interpretación, porque por ejemplo, en ese pasaje, Pablo no está hablando del estudio de la Biblia, Pablo está hablando, haciendo un contraste entre lo que hace la ley que mata, y el Espíritu Santo que vivifica. La ley no tiene poder para vivificar al ser humano. La ley lo que hace es mostrarte el pecado y declararte pecador. O sea, eso es lo que dice la ley. La ley no tiene poder para santificar, para vivificar al hombre. Por contraste, el Espíritu sí. Entonces Pablo lo que está diciendo es la letra, la ley mata, pero el Espíritu Santo vivifica, tiene poder para vivificar al ser humano. Mal interpretado, pero hasta el día de hoy lo siguen interpretando. Y ese es un mal también que tenemos que evitar. Es importante la oración, sí. Es importante intimar con Dios, sí. Pero siempre, cuando decimos que Dios me revele, no es que Dios me revele algo nuevo, no, sino que me revele lo que ya está revelado. Que me haga entender lo que ya está revelado. Porque pasa que a uno le pasa también. La gente cree que uno es experto y que nada más abre la Biblia, escribe y vámonos al púlpito. No. Aquí hay que orar y hay pasajes que son tan evidentes, pero que hay momentos en que uno se enclocha. Por tanta cosa en el ministerio uno se enclocha y dice, Señor, ¿pero qué significa este pasaje? Y a veces es tan evidente, entonces uno le pide auxilio a Dios, Señor, ayúdame por favor, hazme entender las maravillas de tu ley. Yo siempre le digo al Señor eso, así como David le dijo, hazme entender las maravillas, hazme evidente, Señor, tu palabra, por favor. Y de repente ahí llega un chispazo del Espíritu y me hace entender lo que ya está revelado, no algo nuevo, sino lo que ya está revelado. Entonces sí tenemos que tener un equilibrio, pedir al Señor que hay que orar, hay que interceder, hay que intimar con Dios, pero eso nunca reemplaza el estudio sistemático y serio de la palabra de Dios. Claro, pastor, entonces, ¿qué pasos básicos podemos seguir, así como puntuales, para poder realizar una correcta interpretación del texto bíblico y posteriormente una correcta aplicación? Bueno, primeramente, hermanos, orar. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine al momento de ir al texto y interpretarlo correctamente, entender el texto. Primeramente eso, reconocernos que no podemos nosotros solos, sino que dependemos del auxilio del Espíritu Santo para llegarle a la palabra de Dios. Luego tenemos que pasos prácticos. Bueno, es obvio esto, pero me parece gracioso. Hermanos, Dios no le va a hablar si no lee la Biblia. Pues sí. No se la juegue con los martes o los domingos de la iglesia. No, vaya al texto diariamente y por favor lea la Biblia. ¿No? Ore pidiéndole al Señor que cuando usted vaya al texto le vaya a hablar el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Entonces,
Bueno, y hágase de una Biblia, otra cosa obvia, pero hágase de una Biblia, o la Biblia que tiene ahí empolvada, desempólvela y comience a leerla. Entonces, comenzar a leer la Biblia, los pasos básicos, observar. ¿Observar qué cosa? Bueno, ¿quién fue el autor? Si es una carta, bueno, ahí está, es fácil reconocer que fue Pablo el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. 13 cartas son de Pablo, entonces casi la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué es importante conocer al autor? Porque al conocer el autor conocemos mejor cuál fue el propósito, con qué intención escribió el apóstol Pablo, cuál era su preocupación, entonces nos aclara mucho. Luego, contexto histórico, en qué fecha escribió el apóstol Pablo tal carta. Eso nos dice mucho a nosotros, nos da luz acerca de muchas cosas. Por ejemplo, Apocalipsis. ¿Por qué es importante conocer la fecha en que fue escrito Apocalipsis? ¿Por qué? Porque Apocalipsis describe una lucha, en términos simbólicos, de la bestia, la bestia encarnada en el imperio, con el emperador, con todo su poder político, militar, religioso, en contra de la iglesia, a una iglesia que iba a ser atribulada. Y conocemos mejor cuando conocemos el contexto histórico o la fecha. ¿Por qué? Porque sabemos que si fue entre el 90 y el 95, quien estuvo de emperador ahí fue el bestial Domiciano. Entonces, cuando entendemos que en esa fecha estuvo Domiciano, el terrible Domiciano, el bestial Domiciano, el monstruoso Domiciano, entonces entendemos la crueldad con que la iglesia fue perseguida y entendemos mejor el propósito por el cual Juan va a escribir ese libro a la iglesia. ¿Ven? Se dan cuenta que es importante conocer esas cositas. Ok, autor, contexto histórico, el género literario, no pasen por alto el género literario en que fue escrito. Es muy diferente, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles a una carta del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles más que nada es historia, al igual que mucho de lo que menciona los evangelios, los 4 evangelios. Entonces tenemos autor, fecha, contexto histórico, género literario, el idioma en que fue escrito es importante. Y nosotros, pues a este nivel básico, que no sabemos griego ni hebreo, entonces tenemos que depender de las traducciones bíblicas. Mi recomendación es, use sí, aquí tengo Reina Valera, pero también tengo Nueva Versión Internacional, por ahí está Dios habla hoy, y en la oficina tengo otras versiones que a veces cuando estoy estudiando un pasaje, tengo así como 3 o 4 versiones aquí, pudiendo tener en la computadora, pero como digo, me gusta así en físico tenerlos. Y ahí uno le aclara el sentido a algunas palabras. Entonces es importante, una buena concordancia, un buen diccionario bíblico le va a ayudar mucho, un diccionario ya un poquito más elevado, un diccionario teológico tal vez, pero son herramientas básicas que nos van a ayudar a nosotros a interpretar mejor el texto. Sobre todo, una buena actitud. Nada hacemos con que usted tenga las mejores herramientas para interpretación bíblica, pero no tiene una actitud, no tiene paciencia, no tiene esa disposición de que está frente al texto, a la palabra del Señor, y voy a ir al texto a interpretar para que Dios me hable primero a mí, para después yo darle a conocer a la iglesia lo que el Señor me dijo a través de su palabra. De cuando pasa eso, hermanos, es poderoso, es tremendo. Y esto ya es en la práctica, a través de los años, uno sabe cuando alguien hizo el trabajo y cuando alguien no lo hizo. Ya los sentidos y los años de práctica en esto, uno sabe cuando alguien está enseñando, predicando, e hizo su trabajo y no lo hizo. Ya uno lo conoce. Entonces, esto es básico, fundamental. Estoy hablando de algo muy básico, muy fundamental. La actitud, ser diligente, querer de que Dios me hable, querer yo crecer en la palabra del Señor. Si no tengo esa actitud, de nada me sirve ir al texto, de nada me sirve, va a ser como letra muerta, porque voy a hacerlo porque, bueno, tengo que hacerlo porque me dicen que tengo que hacerlo, pero si usted no tiene hambre, y aquí quiero explayar un poquito con esto del hambre, cuando estoy hablando sobre las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed,
Vamos a ver, porque ellos serán saciados. No, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Y hablábamos del hambre, ¿no? De que para saciarse hay que tener hambre, ¿no? Las personas que tienen hambre y para saciarse pues comen. Y lo aplicábamos o hacíamos la comparación con las personas que en la iglesia que dicen como excusa o ponen como excusa, no, es que yo no tengo disciplina para leer la Biblia. Entonces la pregunta que uno hace es, bueno, usando esa analogía, ¿usted cuando tiene hambre come porque tiene disciplina o porque tiene hambre? Bueno, no, yo como porque tengo hambre. Exactamente, la disciplina no tiene nada que ver ahí. Entonces, ¿qué pasa últimamente en la iglesia? Hablando de iglesia a nivel general y también abarca lo local. No estamos alimentándonos porque no tenemos hambre de la palabra. Y eso es un síntoma malo. Claro. Porque ¿qué pasa cuando uno no tiene hambre, no quiere comer? Hay algún problema. Y se enferma. Y se enferma. Y se muere si no come. ¿Cierto? Entonces voy a emplear este término que me acaba de venir de lo alto, ¿no? Tenemos anoréxicos bíblicos. Qué triste. No hay hambre por la palabra, no se alimentan de la palabra, por lo tanto, tenemos este tipo de personas débiles, anoréxicos en la palabra del Señor y sirviendo, es lo más grave. Muy triste. Pastor, pero entonces, para ir finalizando, ¿qué consejo podemos darle justamente a esas personas que dicen, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo? Vuelvo a lo mismo, al mismo ejemplo. Usted, de alimentarnos. ¿Usted come porque entiende o no entiende? Hablando de comida normal. Usted come porque tiene hambre, ¿cierto? No porque entiende o no entiende. Entonces, el problema es ese. El problema es que no hay hambre en la iglesia, en el pueblo del Señor. Es triste ver cómo hay gente a nivel general que no siente la necesidad de alimentarse de la palabra del Señor y se la juegan tal vez con la prédica del domingo o con lo que enseñaron tal día y punto. Y no sienten ellos mismos la necesidad de ir a la palabra del Señor para alimentarse. Y eso no es cierto. Ahora, mi consejo, si alguien quiere realmente, como lo he hecho muchas veces, si alguien me dice, yo quiero leer la Biblia, no la entiendo, ok, entonces comience por lo básico. Comience por algo muy sencillo como son los evangelios. Por eso que seguramente creo yo que a la gente nueva se le dice comience por los evangelios, porque en realidad deberíamos comenzar por el Génesis, pero tal vez no lo van a entender. Entonces, para comenzar en ellos un hábito de lectura y que no les haga daño porque no lo entienden, entonces vayan a lo más sencillo, a lo básico, los evangelios, lean la historia de Jesús. Ahí está, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí están, lean, comiencen por ahí. Hagan preguntas cuando quieran hacer preguntas. Y esto es algún principio que se aplica también a nivel secular. ¿Por qué? Porque a nosotros, los profesores de antes nos decían, o le decían a nuestros padres, que la manera más efectiva para crear en los niños el hábito de lectura es que comiencen a leer lo que les gusta. Sí. ¿Y qué leía uno? ¿Acaso yo a mis 6, 7 años leía libros elevados? No, uno leía historietas. Era la época, y yo no sé, bueno, tal vez ustedes no se acuerdan porque no eran de mi época, pero en mi época se pagaba para alquilar una historieta en los mercados. Habían banquitos y ahí tenían las historietas y uno llegaba, agarraba y pagaba una hora para leerse la historieta. Y pagaba para leer. Hoy no, hoy ni pagando nos leemos, ¿verdad? Entonces, vea qué tremendo, cómo han cambiado los tiempos. Entonces, comencemos con lo más básico, con lo que le gusta, para crear en ellos el hábito de lectura. Entonces, comience con lo más básico. Yo no voy a mandarlo al que lean Apocalipsis a alguien que está comenzando, lo voy a matar. Entonces, mejor comiencen con lo más básico. Hagan preguntas cuando no entiendan algo. Por eso es importante los discipuladores o los maestros, los que están a cargo de las personas que están
discipulando a una persona, que estén allí siempre para evacuar dudas cuando haya alguna duda con respecto a la lectura. Claro. Pastor, y creo que, bueno, hablábamos de que las Biblias físicas son tal vez la herramienta más cómoda y más bonita para estudiar, pero A mí me también, encanta. hermanos, si no tenemos, se sabe que las Biblias son costosas, y Sí. si no tenemos la posibilidad de tener tal vez muchas versiones en nuestra casa de la Biblia, pues creo que la mayoría tenemos actualmente un celular o al alcance de alguna computadora, y tenemos la aplicación de la Biblia donde podemos encontrar cantidad de versiones y poder leer los textos en muchísimas versiones. Ahora creo que no hay excusa. Realmente el que no lee la Biblia hoy, el que no estudia la Biblia hoy, es porque no quiere. No la quiere. No tiene hambre, en otras palabras. Y eso es un síntoma de una enfermedad grave en el pueblo de Dios, el no tener hambre de la palabra del Señor. Entonces, el que no quiere leer la Biblia, o el que no lee la Biblia, mejor dicho, es porque de ahí está mal, porque simplemente no quiere, no tiene hambre, porque ahí en un celular, ahí están esa aplicación Bible Gateway, en donde usted agarra y encuentra la Biblia en diferentes versiones y las puede comparar para un mejor estudio, para una mejor comprensión de una palabra que no entiende. Entonces abre la otra versión y le aclara esa palabra que tal vez no está clara en Reina Valera y sí está clara en otra versión moderna. O sea, no hay excusa para no leer la Biblia, y la tenemos la Biblia por diferentes formas, colores, sabores. Y bueno, está bien que hayan diferentes opciones, pero nada hacemos con que la tengamos inclusive en nuestras casas si no la abrimos para leerla, y menos para aplicarla. Claro. Pastor, muchas gracias por todos los consejos que nos ha dado en este programa. El corazón de Escudriñando las Escrituras es justamente acercar al cuerpo de Cristo a la Biblia, a la palabra de Dios, que podamos conocer más al Dios al que servimos, al Dios al que venimos a adorar cada domingo, y que no sea una relación solamente de domingo, Sí. sino que sea una relación diaria y constante. Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que hayan aprendido acerca de lo que es una correcta interpretación bíblica. Les damos muchísimas gracias por haberse mantenido con nosotros conectados a lo largo de este programa, y queremos recordarles que por favor le den like a este video, que lo compartan, que comenten aquí abajo también cualquier consejo que quieran darnos acerca también de interpretación bíblica, de herramientas que se pueden usar. Queremos leerlos en los comentarios. Muchas gracias, Pastor, nuevamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Muy buenas noches, hermanos, y que Dios les bendiga.